El quórum para la presente sesión es de 9 congresistas, siendo las 11:21 del día martes 12 de junio del 2018 en la sala Francisco Bolognesi, no contando con el quórum de reglamento. Se da inicio, contamos con la presencia del congresista Modesto Figueroa. Se da inicio la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos en calidad informativa. Vamos a pasar directamente al punto 1 de agenda. Estimados colegas, el día de hoy hemos invitado al presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, el señor Andrés Choi, quien nos viene a explicar, informar cuál ha sido el impacto del impuesto selectivo al consumo en las bodegas y en los consumidores. A quien además agradecemos y le vamos a dar uso de la palabra para que pueda él explicarnos el día de hoy las razones y sustentos del impacto del impuesto selectivo al consumo. Tiene usted la palabra, señor Andrés Choi. Muchas gracias, señor presidente Castro. Estimados congresistas, muchas gracias por la invitación. Casualmente queríamos comentarle nosotros como Asociación de Bodegueros qué es lo que está pasando con el impuesto selectivo al consumo que se ha colocado en estas últimas normas. Bien, en principio lo que queríamos era qué es lo que está pasando con el alza del impuesto selectivo al consumo, y para nosotros una pequeña introducción. ¿Usted tiene copia de eso para hacerle, ¿no? Para llegarle a dar a los congresistas? No. Y vamos a sacar la copia, por favor. Damos la bienvenida al congresista Elías y al congresista César Segura. Puede continuar. Bien, el alza del impuesto selectivo al consumo es una medida que nosotros consideramos que es una medida antitécnica, porque hay dos aspectos que supuestamente el Ministerio de Economía quería desarrollar. Uno que era, la teoría era desarrollar el impuesto selectivo al consumo, que busca desincentivar el consumo de productos no saludables y el cambio de matriz energética, ¿no? Es más o menos el sustento por el cual el Ministerio de Economía generó el incremento del impuesto selectivo al consumo. Bien, pero en la práctica lo que decía el Ministerio de Economía era que su fin no era ese en principal, sino es más que nada generar un mayor nivel de recaudación, ¿no? Entonces, la propuesta es que este proceso de nivel de recaudación nosotros no entendemos si quiere recaudar o quiere reducir el consumo de productos. Entonces ahí estamos un poco en la incertidumbre de lo mismo. Pero ¿qué está haciendo esta medida? Lo que está haciendo esta medida es afectar a todos los ciudadanos. En este caso somos 16 millones de consumidores a los cuales nosotros llegamos como bodegas, ¿no? De 414.000 bodegas, y también a 3 millones de personas que dependemos de este negocio, ¿no? Que somos los bodegueros y que son nuestros dependientes, y también, ¿no?, las personas que están relacionadas con el negocio del comercio. Bien, entonces es lo que estaría afectando. ¿Cuál es el impacto que esta medida está dando a nivel del consumidor, ¿no? En primer lugar, como ustedes se habrán dado cuenta, ya los consumidores tenemos poco nivel de poder adquisitivo, ¿no? La economía realmente no es una economía que está en crecimiento, sino la vemos casi paralizada, ¿no? Y hay un alto nivel de desempleo, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de las personas tienen ingresos eventuales. Y en este caso nosotros, como bodegas, tenemos mucha relación con nuestros vecinos y podemos ver a ciencia cierta qué es lo que está pasando en nuestro vecindario, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en algunos casos a nuestros vecinos tenemos que darles fiado porque antes no se le daba, pero ahora se le tiene que dar fiado porque no tienen plata para poder comprar, ¿no? En algunos casos empiezan a comprar productos de menor valor, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos vendiendo productos más pequeños, en envases más pequeños, que son mucho más baratos que los envases más grandes. Entonces, todo eso, si antes del impuesto selectivo al consumo ya se veía un problema, en la actualidad estamos viendo que se está incrementando cada vez más, ¿no? Entonces, lo que queríamos, señor presidente, es comentarle que, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con el impuesto selectivo al consumo? El impuesto selectivo al consumo grava primero al producto y luego después pasa al IGB. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el precio del producto más el IGB es el primer valor, y de ahí pasaría todo ese importe más IGB, ¿no? Y de ahí se determina el precio final. Con lo que estamos viendo es que se está duplicando el impuesto prácticamente,
¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y esta subida, lo que está afectando de este impuesto, ¿no? Lo que va a hacer es que la mayoría de los consumidores traten de reemplazar por productos más baratos, ¿no? Pero que no tienen ninguna garantía, y ahí es lo que estaríamos fomentando es a la informalidad, a la ilegalidad y al contrabando, que vienen sin pagar impuestos y lo comercializan los ambulantes, ¿no? Esta subida de precios también lo que va a originar es que también se genere una inflación, ¿no? ¿Y por qué? Porque están subiendo los productos. Ahora, lo que sí no sabemos es en cuánto se va a subir la inflación, porque todavía, por ejemplo, nuestros proveedores no nos alcanzan los precios reales de los cuales sería el costo del producto, porque todavía falta que se le incluya el costo del flete, ¿no? En el proceso de comercialización, y todavía no tenemos noticias sobre ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto para nosotros? ¿No? El impacto para nosotros es que esta alza del impuesto selectivo, ¿no? Al momento de incrementar precios, ¿no? Nosotros como bodegas vamos a reducir nuestros porcentajes de ventas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y los consumidores no tienen más dinero para poder comprar productos, ¿no? Y buscan comprar productos, como les comentaba en la filmina anterior, más baratos, que no tienen ni siquiera, y que son de garantía y que son de dudosa precedencia, ¿no? ¿Esto qué va a originar? Al reducir una venta por parte de nosotros, que peleamos el centavo al centavo para tratar de vender más frente a los grandes supermercados o grandes plataformas, que ellos sí tienen la espalda económica para poder soportar. En el caso nuestro, lo que tenemos que hacer es primero compramos el producto y después lo vendemos. O sea que prácticamente no tenemos ninguna posibilidad de financiarnos y tampoco tenemos ninguna posibilidad de poder entrar en iguales condiciones que las grandes plataformas. Por lo tanto, eso nos generará una crisis en las bodegas, y que ya han venido pues a lo largo de estos últimos 5 años, ¿no? Reduciéndose en un número casi de 5.000 bodegas por año, ¿no? Sin contar la subida del impuesto selectivo al consumo. Ahora, con la subida del impuesto selectivo al consumo, lo que creemos que es que va a ser peor, ¿no? Es más, para contarles una experiencia que hubo en Argentina, también se incrementó el impuesto selectivo al consumo, y la UCRA, que es la Unión de Kiosqueros de Argentina, así como acá existe la Asociación de Bodegueros, ahí existe la Unión de Kiosqueros. Allá en Argentina le dicen kioscos a las bodegas, ¿no? Con la subida del impuesto en Argentina, hubo un 30% de reducción en las ventas, ¿no? Entonces, imagínense qué es lo que va a estar empezando a pasar ahorita, que todavía no se han ajustado los precios, pero que en el mes de junio, a lo largo del mes de junio, ya deben estar empezando a ajustar los precios. Entonces, va a hacer que las bodegas entremos en crisis, tengamos pocos ingresos y tengamos el peligro de poder desaparecer del mercado. Y solamente estaríamos dejando la opción a las grandes plataformas empresariales, ¿no? Entonces, eso es un gran riesgo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué es lo que pasa? En el caso de nosotros tratamos de mejorar lo que es la formalidad, ¿no? Al haber un aumento de precio en las bodegas, ¿no? Por lo tanto, la demanda tiene menos poder adquisitivo para hacerlo, y esto, como les comentaba, pasa a un mercado informal, donde se compra sin factura, donde se vende al contrabando, y productos adulterados. Bien, y para poder terminar un poco la presentación, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de este incremento al impuesto selectivo al consumo? En primer lugar, no bajan los productos que, según el Ministerio de Economía, dice las externalidades, o sea, el consumo de productos no saludables, ¿no? A lo largo del tiempo se ha podido apreciar de que realmente estas medidas, en vez de incentivar el no consumo de productos saludables, lo que hace es migrar de los productos legales a productos ilegales, por ser más baratos, ¿no? Y en segundo lugar, en vez de generar un nivel de recaudación, lo que se ha visto ha sido de que no ha generado nivel de recaudación, o sea, ha reducido la recaudación, ¿no? Y por otro lado, los consumidores pagan más por los productos, ¿no? Se genera un aumento de la inflación que estaba comentando. Cada vez tenemos consumidores más pobres, ¿no? Y los consumidores compran productos más baratos que son ilegales y de contrabando, ¿no? Y también se aumenta el riesgo de la salud pública, porque al comprar productos más baratos y de dudosa precedencia, no sabemos pues si estos van a generar enfermedades. Entonces, al final y al cabo,
esta norma que ha dado el MEF, de acuerdo a su sustento, no lo vemos con un sustento realmente técnico, sino lo vemos como un sustento sin un asidero de beneficios, y por lo tanto lo que vemos es que esta norma, en vez de beneficiar de repente a los sectores en los cuales nosotros pensamos que deberían de favorecer, lo que está generando es un desfavorecimiento de todo el sector. Y sobre todo en el caso de los ciudadanos, que ya estamos golpeados por tantos problemas económicos con la baja de sueldo y todo lo demás, ahora tenemos que pagar más por los productos que consumimos. Entonces, al final y al cabo, no beneficia a nadie este aumento selectivo al consumo. Por lo tanto, señor presidente, nosotros como Asociación de Bodegueros estamos muy preocupados por esta situación del impuesto selectivo al consumo y que vemos que no tiene ningún sustento técnico, y lo que a nivel de la asociación y de todos los consumidores, porque el contacto nuestro de la Asociación de Bodegueros es directa con los consumidores que son nuestros vecinos, ¿no? Le pedimos que por favor cree comisiones de trabajo o hable con el MEF para poder ver qué solución se le puede dar a este tipo de medidas que no conducen a nada. Gracias. Gracias. Señor congresista, si desean hacer alguna intervención. Congresista Modesto Figueroa. Sí, presidente, muy buenos días a todos los colegas congresistas. Solo para preguntarle al señor Andrés, quisiera saber cuánto es el selectivo al consumo, por ejemplo, en una botella de vino o en una botella de pisco. Quisiéramos saber eso. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Lo que pasa es que han habido varios cambios en los procesos de la ley, ¿no? Y hay para distintos tipos de productos. Esa información no la manejamos nosotros, porque nosotros, como somos los comercializadores, eso lo manejan más que nada las grandes empresas y las empresas proveedoras. Ahorita no tenemos a la mano de cuánto es el incremento del precio. Por ejemplo, y aquí viene algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de las gaseosas hay un incremento de porcentaje, en el caso de los alcoholes hay otro porcentaje por litro, en el caso de los vinos hay otro porcentaje, en el caso de los cigarrillos hay centavos, o sea, no hay algo que realmente nos diga es flat para todo, ¿no? Y o en todo caso, en el anterior, con la anterior ley, ¿cuánto estaba, digamos, consignado el impuesto selectivo al consumo en una botella de vino? El impuesto selectivo al consumo en una botella de vino no lo tengo a la mano. Nosotros lo que pasa es que tenemos valores ya que nos dan las compañías con los precios incluidos. Entonces no podemos determinar nosotros cuál es el componente en cada uno de los costos de cada uno de los productos, ¿no? Pero más o menos en algunos casos se hablaba de un 30%, pero no tengo a la mano esa información, señor congresista. No, es bueno que por internet del presidente, es bueno nosotros saber cuánto efectivamente se calcula, porque acá hay una cosa que en una reunión, digamos, que hemos tenido de trabajo, yo pregunté a un exportador y era un sol 70, y a lo que vende $100 no hay justificación alguna. Por eso es bueno e importante que ustedes manejen de repente por cada producto, de tal forma podemos analizar más amplio, ¿no? Eso nomás sería, presidente. Gracias. Sí, señor congresista, gracias por el consejo que nos ha brindado. Sí, efectivamente, pero lo que pasa es que en el caso nuestro no manejamos ese tipo de información. Lo que sí nosotros generamos es el impacto de lo cual nos dan los precios con relación al precio anterior y lo que nosotros vendemos, ¿no? Entonces, esa subida de precios es lo que nosotros sí podemos determinar, pero lo que no podemos determinar es cuánto es el componente del impuesto selectivo al consumo anterior, porque eso lo manejan los fabricantes y nosotros no somos fabricantes, ¿no, señor congresista? Pero de todas maneras vamos a preguntarle. Sí, gracias. Gracias. Congresista Elías. Congresista Elías, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Efectivamente, quisiera aclarar ahí el temita del congresista Modesto Figueroa. El impuesto selectivo al consumo en el vino, ¿no?, es mixto.
Depende la cantidad de litros que uno venda y también depende de la calidad del producto. En cambio, en el pisco ya es algo específico, es una tabla fija, ¿no? Ahora, el impuesto selectivo al consumo obviamente que no estimula la producción. Esto va a traer como consecuencia, como ya lo dijo el señor Choi, el contrabando. Nosotros hemos pasado años luchando contra el contrabando en nuestras fronteras. Y si vamos a, mediante este impuesto, encarecer nuestros productos, obviamente que el consumidor más pobre va a tener que buscar nuevamente esa alternativa que es penada por ley. Así de que yo considero de verdad que ha sido una medida poco justa para los consumidores más pobres que tenemos en el país, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Quiero dar la bienvenida a la congresista Percy Alcalá, a la congresista Gloria Montenegro, con que además contamos con el quórum establecido por reglamento y iniciamos ya la sesión ordinaria. Congresista Esther Saavedra, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, presidente. Por intermedio suyo, saludar a mis colegas congresistas y a todos acá presentes. Presidente, antes de hacer algunas preguntas, saludar al invitado. Recién me entero que hay presidente de los bodegueros porque no veo quién apoya a los bodegueros a nivel nacional. Están abandonados los bodegueros, señor, mi estimado, por intermedio del presidente, señor Andrés. Peores son las provincias porque ellos cuando por A o B se les olvida de pagar, ya la SUNA está encima, pero de Telefónica, Movistar, Gloria y entre otros muchos, ¿quién paga? A ellos no les cierran al instante, porque uno viajamos, yo le digo porque yo por intermedio del presidente, viajamos y a veces vemos cerrado las bodeguitas. Y usted sabe que las bodegas son muchas veces el sustento familiar de miles de peruanos. Entonces yo le hago la pregunta acá. ¿Cuántas bodegas tenemos a nivel nacional aproximadamente? ¿Y qué se propone ante esta alza desde su asociación? Entonces, pedirle al señor presidente, por intermedio del presidente, tener personas quien defiende a los bodegueros que lo hacen muchas veces para sustentar a sus familias, porque yo recuerdo antes de ser congresista tenía mi bodega y por haber viajado a traer un pequeño de mercadería, vengo y estaba cerrado, pero era día domingo para pagar. ¿Y usted cree, presidente, señor Andrés, por intermedio del presidente, usted cree que nos entienden al día siguiente para pagar? Entonces yo creo que acá hay muchas cosas, hay mucho que hacer por nuestros bodegueros, que ellos se sustentan de eso. Yo quisiera que esas preguntas me responda y decirle por intermedio del presidente a ponerse pila para defender a nuestros bodegueros a nivel nacional. Con mucho respeto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted luz en la palabra, señor Choi. Pide una interrupción el congresista Modesto Figueroa. Sí, justamente esto nos va a ayudar, por ejemplo, por eso la pregunta que le decía era importante. O sea, esto nos va a ayudar a definir dónde están los problemas. Como decía la congresista Esther Saavedra, en realidad la SUNAT a veces solamente hace abuso a la gente que está iniciando, ¿no? Que a veces se presta por ahí, se empeña y empieza a hacer como peruano, como buen peruano, a emprender, ¿no? Pero si nosotros no tenemos a la mano, o no sabemos, por ejemplo, cuánto se paga el ICC, digamos, como decía el congresista Miguel Ángel, en el pisco dice que ya está todo completo, pero quisiéramos saber, y es importante, de cada producto depende de los detalles, para nosotros también escarbar más y ayudar, de qué forma sacamos esto adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente. Tiene usted la palabra, señor Choi. Gracias, señor congresista Modesto. Gracias, señora congresista Esther Saavedra. Voy a responder primero por la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, señora congresista Esther Saavedra. Somos colegas entonces en las bodegas. Y le comento que sí, era colega en las bodegas. Sí, efectivamente, como usted comenta, y usted tiene toda la razón de los problemas que sufrimos los bodegueros. Y nunca hemos tenido una asociación de bodegueros que respalde nuestras actividades. Y siempre hemos sido los últimos en enterarnos de todos los problemas que han habido. Hace como 3 años atrás nos cerraba la SUNAT constantemente todas las bodegas. Siempre hemos sufrido problemas legales, así como ahorita te aumentan el impuesto y nos suben los precios.
Y ahorita también tenemos varios problemas que justo, ya que está acá el congresista Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión PYME, también que quería pedirle una reunión. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos muchos problemas como bodegas y muchos problemas con SUNAT, muchos problemas con las multas. Ahorita que viene el tema de la facturación electrónica también. O sea, estamos con una serie de problemas que realmente lo que quieren es prácticamente desaparecernos. Porque las grandes plataformas lo que están haciendo, ellos, por ejemplo, solamente les doy un casito. Ahorita lo que quiere, por ejemplo, la SUNAT es la famosa emisión de factura electrónica. Nosotros no estamos preparados para facturar electrónicamente. Bien, yo he estado averiguando más o menos cuánto costaría, ¿no?, el servicio de facturación electrónica que brindan estos proveedores de facturación electrónica. Bien, en promedio nos cobran como 70 soles mensuales. Nosotros no tenemos capacidad para poder pagar 70 soles mensuales, ¿no? Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era imprimir 1 millar de boletitas. Sí, perdón. Por favor. Mira, lo que sí creo yo, escuchándote lo que tú dices, más que allá que buscar ser la víctima de una relación en la que además te corresponde tener obligaciones con el Estado, si ustedes son una asociación, yo creo que el esfuerzo mancomunado de todos ustedes pueden conseguir un solo software, no lo sé, y que de repente no los cueste, pero es como una especie de una organización asociativa, es como como está hablando de moda las cooperativas, aportan y se construye un propio soporte electrónico. Porque en realidad no podemos pretender también que la legislación no nos alcance a todos, ¿no? O sea, yo sí soy bastante... Sí, claro. Presidente, por intermedio suyo, ¿y qué vamos a hacer con los bodegueros que nosotros caminamos, encontramos grandes bodegas donde que no tienen luz? Donde que peor tener una computadora con la factura electrónica. Tendrán que tomar sus viajes, sus carros para que vayan a una provincia donde que hay luz, donde que hay computadora y pueden... En realidad eso nos va a preocupar más, ¿ah? Y tenemos que ver cuál es la solución para nuestros bodegueros que están en los rincones del país. Por ello es una preocupación, presidente. Congresista Elías. Sí, señor presidente. Nosotros estamos hablando de las bodegas que hay aquí en la capital. Pero ¿y en las provincias? En los distritos más pequeños, en los distritos que son rurales, en donde una cuadra, una vecina tiene su bodeguita, la otra tiene su bodeguita, el otro tiene su bodeguita. Entonces, va a ser bien complicado que puedan efectuar un sistema de facturas, ¿no? Me pide interrupción al congresista Figueroa. Con esto terminé. Gracias. Congresista, gracias. Congresista Figueroa. Gracias, presidente. Sí, yo creo que estamos yéndonos por otro lado. Se supone que el RUS funciona en esas tienditas, ¿no? Entonces, y no puede ser obligatorio usar la factura electrónica en esos casos. Inclusive en las empresas grandes tiene que haber la opción de usar las facturas manuales, porque imagínense lo que estamos hablando. Ahorita hay un apagón. Viene un cliente, le tengo que vender y tengo que facturar a mano. O sea, eso, lamentablemente, en SUNAT han entrado gente que no tiene capacidad de criterio, no tiene gente sin pensamiento, pues lamentablemente se cierran. Y eso sí, señor presidente, tenemos que ser tajantes en responder a la SUNAT, donde tenemos que solucionar este problema si afecta a varios, porque hay varias zonas, de repente estás comprando y se va la luz. Ya se quedó en la bancada. Muchas gracias. Congresista Freddy Sarmiento. Sí, presidente, saludar al presidente de la Asociación de Bodegueros, al señor Andrés Choi. Las puertas están abiertas para conversar. Ese proyecto está en la Comisión de Producción y discutimos ampliamente ese tema de los cuales hoy día se están haciendo las observaciones. Es bastante complicado, es bastante complejo, pero vamos a seguir trabajándolo conjunto para ver la mejor alternativa que pueda tenerse para poder no dividir. Yo sé que hay bodeguitas pequeñitas que verdaderamente no tienen que estar en otro sistema de régimen. Yo creo que hay todavía complejidad en el tema y tenemos que seguir evaluándolo. Gracias, congresista Sarmiento. Yo, de hecho, lo que entiendo es que hay una realidad que deberíamos tomarla en cuenta y que seguramente a través de la Comisión de Producción es donde es la comisión encargada y especializada. Yo quiero agradecer hoy día la presencia del señor Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodeguero del Perú, interesante organización que
que a todos nos ha despertado el interés de tocar este tema, que termina siendo una labor que realizan, y todos los que venimos de provincia, muchos en nuestro vecindario tenemos una bodeguita, el bodeguero de la esquina, el bodeguero, que son actividades que sirven para sustento familiar. Le agradecemos, señor Choi, le invitamos a retirarse. Voy a suspender la sesión brevemente para continuar con la agenda de la sesión ordinaria el día de hoy. Estimados congresistas, se ha repartido junto con la citación el acta de la 20ª sesión ordinaria. Si no hubiera observación, pasamos a aprobar el acta a mano alzada. Los que están de acuerdo.